Dios ha entregado en manos de hombre su obra. Aquí le llama el ministerio de los apóstoles, pero vamos a hablar de ese tema. Dios ha dado a los hombres su obra. Amén. Verso primero. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado deshonesto. Fiel. Vaya. Ahí está el primer golpecito. Yo en muy poco tengo de ser el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Amado y buen Dios que estás en los cielos, envíanos tu palabra conforme a la necesidad de tu creación, del mundo y de tu pueblo. Y sea usted, Dios mío, a través de su palabra la que juzgue a los hombres de la tierra. Y sea usted añadiendo a los que han de ser salvos a través de ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Sea usted gobernando las mentes y los corazones de cada uno de nosotros. Y en los aires, sujete a la obediencia de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al mismo reino de Satanás, de las tinieblas, de los demonios, se sujeten a la obediencia de Cristo. Para gloria de su nombre, le damos mil gracias por su favor y su misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios. Acuérdese que usted y yo somos el templo de Dios. Y como el templo que somos de Dios, Dios ha depositado en vasos de barro su obra redentora para algo especial. Los seres humanos no han sabido discernir ni valorar la obra que Dios hizo por nosotros en el Calvario. Cuando el Maestro, el Señor, el Rabí resucita de los muertos, Dios empezó a delegar a hombres mortales convertidos a Cristo la obra más bella y más hermosa, que es el Evangelio de las buenas nuevas. Esta obra es más preciosa que cualquier obra que haya en toda la creación y en todo el mundo entero. Cuando usted es llamado a trabajar en la viña de Dios, en el reino de Dios, hágalo con amor, hágalo con pasión, hágalo con entrega, hágalo, oiga, honestamente, porque en su tiempo recibiremos los galardones, la corona de justicia que el juez justo tiene preservada para cada uno de nosotros. Que la leve tribulación que usted y yo estemos pasando en
este mundo, que eso no te quite el deseo de hacer la obra de Dios mejor. Fíjese que es bien lamentable tocar este tema, porque para mí no es fácil, porque yo me voy más profundo de los problemas. La mayoría tocan estos temas, pero solo van por encimita el beneficio del hombre de Dios. Porque yo soy, para la gloria de Dios, el hombre de Dios, porque estoy al frente de ustedes. Usted conoce la necesidad mía y la de mi casa, y son como 1 o 2 cuando la pulga le pica, que se acuerdan del pastor y le llevan una provisión. Pero la mayoría se enfocan en eso para que sus miembros se muevan a misericordia y le lleven de todo. Yo no voy a tocar eso, porque lastimosamente hay hombres de Dios inescrupulosos que no han valorado la obra que Dios ha puesto en sus manos. Muchos hombres usan la obra de Dios o gobiernan la obra de Dios con manos sucias. Cuando digo manos sucias, me estoy refiriendo a la inmundicia del pecado. Entonces, como hay obreros buenos, como hay obreros malos, y entre esos son los que están degradando la obra del Señor. No es al ministerio, no es al pastor X, sino al Señor de los señores, que están degradando por su mala actuación en el llamado de la obra de Dios. Muchos apóstoles del siglo XXI se han hecho archimillonarios. Se fueron los amén. No era que usted no es apóstol y se ha hecho archimillonario por negocios ilícitos. Hay otros que han abusado de la sencillez de las ovejas y las han llevado a cometer actos lascivios con ellas. Y eso es bien lamentable, porque Dios no ha llamado a un hombre para que haga atrocidades, inmundicias, sino para que ese hombre que es puesto al santo ministerio de la predicación del eterno reino de Dios sea un hombre que esté íntegro, sea hallado fiel en todo lo que él ha de hacer, para que de Dios, del pueblo y de la sociedad, este personaje reciba los atributos y honores humanos. Pero es lamentable, porque hoy hay muchos ministros en la sala de los juzgados, no por ser predicadores, no por ser buenos obreros, buenos ministros, y es lamentable. Nosotros no somos quienes para juzgarlos, porque ellos darán cuentas al que los llamó. Y en lo terrenal es bien duro, porque fíjese que cuando el hombre cae en manos de autoridades impías que no conocen el temor de Dios, ese hombre es burla total en frente de ellos. Porque con qué cara se van a presentar a decir: yo sirvo al ministerio de Jesucristo, cuando su personalidad, su imagen ya está por el suelo y ya está manchado, su nombre personal? Para levantar de nuevo la imagen del reino de Dios está bien duro, porque la gente de esos malos ejemplos de dichos obreros se agarran. Pero todavía el Señor no se ha dado por vencido. Él sigue revelándose, Él sigue manifestándose, Él sigue teniendo misericordia y teniendo amor, y llamando al hombre al ministerio de la piedad. Y en ese llamado las mujeres alcanzan la gracia, porque las mujeres también pueden ser de gran valor
en las manos de Dios. Mire cómo Pablo empieza. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Mire, hay dos ministerios ahí. Uno, servidores, y otros, administradores. Usted puede decir, las dos cosas son iguales. No. El administrador es el ministro, el pastor. Y el servidor es el ministro también, pero también ahí incluye a los secundarios, que son los diáconos, diaconisa y el pueblo en general. Pero oiga qué lindo empieza Pablo: tengan a los hombres como estafadores, como adúlteros. Lastimosamente hay ministros estafadores y violadores y adúlteros. Lastimosamente el hombre se dejó gobernar por los instintos diabólicos del diablo, pero todavía, si hay vida, hay esperanza de parte de Dios para los que han defraudado el nombre del Señor. Si usted es un servidor y no ha caído tan bajo, dele gracias a Dios, dele gracias al Rey y dele todo lo mejor de usted y dígale a Dios que le dé la fuerza necesaria para no caer de la gracia, para no caer de la obra que Dios ha puesto en sus manos. Y si hubiera fallado y si hubiera caído, ya vuélvase a Dios. Dios lo puede restaurar, Dios lo puede salvar. Solo está que usted se deje gobernar por Dios. Como administradores de los ministerios. Oiga, ya mencionó los ministerios. ¿Cuántos ministerios hay? Son 5. Claro, entre esos 5, en el siglo 19, 20 y 21 se han metido demasiadas mujeres. Las mujeres no tienen ministerio. I'm sorry, ministras, no hay ministerio para ustedes. Aleluya. El santo ministerio Dios lo delegó a los sacerdotes, a los cabezas, a los hombres. No es que la mujer no sirva en el reino de Dios, claro que sirve. Pero la mayoría de pastoras que yo conozco y están casadas, sus maridos los tienen en la última banca en disciplina. ¿Quién le ha dicho que la mujer va a disciplinar al marido? Rebeldes. Son 5 ministerios: apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores. No dice ministra tal, nothing. I'm sorry for you. El ministerio Dios lo delegó a los hombres. Por eso es que Pablo no empieza diciendo demos gracias a las mujeres porque son llamadas dignas servidoras y administradoras de los ministerios de Dios. No dice así la palabra. El G12 es que metió tanta basura del mundo. Y la apostasía ha venido a destruir los ministerios de Dios delegado a los hombres. Como hombres que somos llamados a la obra de Dios, hagámoslo con orgullo, hagámoslo con una pasión de amor. Y eso se ha perdido. Hoy el amor ya no es a que las almas conozcan de Cristo. Hoy el amor es al dinero, a tener fama, a tener glorias terrenales. No, el verdadero ministro, la gloria de Él o el deseo de Él es que las almas de allá del mundo vengan a los pies de Cristo, reciban a Cristo como Señor y Salvador y se arrepientan de sus pecados. Esa es la mejor paga de un ministro del llamado de Dios. Y ese molín que no le sirven a los hombres sino a Dios. Entonces dice el verso 2: ahora bien, se requiere de los administradores
hablando de los pastores, oiga el requisito primario, que sea fiel. No dice que sea adúltero. No dice que sea mentiroso. No dice que sea ladrón. No dice que sea fornicario. No dice que sea recasado. No. Que el pastor, que el ministro, si ya tiene título de doctor en divinidad y si ya tiene título de apóstol, que ese apóstol no sea sinvergüenza, sino sea hallado fiel delante de Dios y delante de la congregación y de la sociedad que no conoce de Dios. Habrán de esos fieles hoy en día. Sí, pueden haber unos cuantos. Y habrán infieles. Eso sí, son puñadas. De esos infieles son tan atadas. Y es lamentable porque el hombre de parte de Dios no ha sido llamado para cometer inmundicia, si de ahí nos sacó Dios. Puedo imaginar. Entonces, ¿qué beneficio tiene arrepentirse de sus pecados? Tener una regeneración, un lavacro en la sangre de Cristo y después volver a lo mismo de donde Dios lo sacó. No tiene chiste, ni tiene ningún beneficio. Entonces el beneficio es que si Dios me sacó de ser mujerero, en el llamado de Dios yo renuncio a todo eso por amor a Jesús, por amor a mi Salvador, por amor a aquel que se entregó por mí en la cruz del Calvario. Y que ese llamado que Dios me haga, yo sea de buena imagen y buen ejemplo a los que no conocen de Dios. Entonces, si usted es infiel, yo le aconsejo que reflexione, porque todavía tiene tiempo, todavía tiene esperanza, que pueda alcanzar el don de la vida eterna y del perdón de sus pecados, pero ya no los vuelva a cometer. El que camina con Dios, apártese del mal y haga el bien en el llamado que Dios le ha hecho. Verso 3. Yo, dice Pablo, mire qué hermoso es cuando usted tiene una conciencia limpia, cuando usted tiene un corazón recto, puro, una vida que no se ha doblegado ni para allá ni se ha doblegado para acá. Porque en este lado hay tentaciones y en este lado hay concupiscencias. Entonces se mantiene en medio, en el llamado, en el proceso, en el caminar de la voluntad del Señor. Cuando usted tiene ese camino recto delante de Dios, usted con orgullo dice: yo hasta el día de hoy, una sola esposa Dios me ha dado y con ella estoy. Le estoy poniendo un ejemplo. Pero alguien que ya se recasó como ministro, ¿cómo va a decirle a la multitud: yo solo estoy con la primera que estuve? Mentira, hasta ya lleva 3 o más mujeres. Digamos que ese ministerio de ese mal llamado apóstol es un ministerio falsante, un ministerio mentiroso, que crece en números, pero en obediencia y en santidad en Dios no la conoce. Irán a la gloria. Esa decisión final la tiene Dios, pero bíblicamente podemos decir no. Pero puedo imaginar que se arrepienta de último. Va a entrar, porque Dios no es como nosotros y decir: Señor, ¿y por qué lo vas a dejar entrar? ¿Se acuerda cuando el maestro mandó a llamar a la viña a trabajar? No sé si lo han leído en los evangelios. Dice que a una que hora llegó el patrón que mandó a los empleados, al mayordomo, a llamar a la primera tanda a trabajar a las 8 de la mañana. A las 11 se le peló el cable de vuelta al dueño de la viña y vuelve a mandar al mayordomo y le dice: ve y diles que van a ganar tanto. Pero después se le vuelve a pelar el cable y le dice: vayan, y que solo trabajen 1 hora y van a ganar igual que los que empezaron a las 8 y los que empezaron a las 11. Bueno, los que empezaron a las 8
dijeron, hey, hoy vamos a recibir buena lana. Dije. Los que empezaron a las 11, ay, que sea más de la mitad de lo que nos ofreció el patrón, vamos a recibir. Y los de 1 hora dijeron, bueno, a nosotros no pidamos más, porque claro nos dijo el que nos vino a contratar, van a trabajar 1 hora, pero les voy a pagar tanto. Eso ya sabían. Lo chistoso fue que cuando el señor de las mies, de la obra, del arrendamiento de la tierra, llega y saca al mayordomo y saca las chirilicas, le dice, empieza por el último. ¿Cuánto trabajaste? 1 hora. Andate, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Que él iba feliz. 1 hora y ganar buenas chirilicas. Llamame a los que empezaron en medio, le dijo. Y se sorprendió porque los mismos que se llevaron los últimos le están pagando él, y esos no se fueron. Esperaron hacer una revuelta para reclamarle al Señor. Y los que empezaron a las 8 dijeron, hey, nosotros vamos a ganar más que las 2 tandas que ya se fueron. Y sale con lo mismo. Ahí hicieron la revuelta. Señor, le dijo, ¿cómo es eso que nosotros que estamos desde la mañana a la primera hora y hemos trabajado todo el día y nos has pagado igual que los del la segunda tanda y la última tanda? Oiga la respuesta del Señor. ¿Cómo van a salir estos ministros con el de arriba? Bueno, les dijo, al mayordomo que yo les mandé, ¿qué les ofreció? Tanto. ¿No se les ha dado lo que les ofreció? Sí, Señor, pero nosotros nos hemos bajado todo el día. Sí, pero yo no les he quitado menos del salario, sino lo que mi mayordomo les sostuvo la paga. Así fue. ¿Qué va a hacer Dios con los malos obreros? Porque hoy en día hay malos obreros, hermano. Y por la mala obra que ellos están haciendo en el reino de los ministerios de Dios, ya sirvieron de tropiezo. Cristo dijo, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hoy en día la mayoría de los miembros casi ya no sirven de tropiezo. Hoy somos los que decimos ser ministros del Evangelio de Dios. Cristo dijo, ay de ellos que no entran y no que Dios nos ayude como ministerio, como ministros, como pastores y los demás 4 ministerios, que Dios ayude a los que estamos en la cúspide del reino de Dios, porque si nuestra vestidura no está limpia, no está consagrada y no tiene en sus vestiduras la sangre del Cordero, ¿cómo vamos a salir? Dios quiere que te metas y que por ti te entren otros al reino de Dios. En otras palabras, Dios quiere que te dejes usar por Dios. Pablo el apóstol decía estas palabras en una de las epístolas. Quiera Dios, decía él, que yo siendo heraldo en un tiempo, venga a ser réprobo en el día del Señor. Mire qué sabio Pablo, es ministro Pablo. Y ese versículo no está para la congregación, ese versículo es para los que ya son ministros, pastores. Y por su caída y por su deseo carnal han servido a millones de tropiezos. Antes ellos eran heraldos y decían, no, este hombre cuando habla es la misma voz del Señor que se oye. Qué chulada cuando oían así. Yo oía hablar eso del pastor que fue mío, el pastor general, hermano. Multitudes decían, no, si como ese hombre no hay hoy en día, se siente la presencia del Señor, decía, cuando él habla como que el mismo Jesús está ahí presente. Mira qué chulada. Pero cuando este ministro tuvo
¿cómo se llama? Su resbaladera o su deslice y se cayó de la gracia, ahí ya no era lo mismo. Todo el mundo lo empezaba a señalar y todo el mundo empezó a juzgarlo. Y la iglesia no está para juzgarlo, sino para orar, para que Dios vuelva a tener misericordia de este hombre, de esta mujer, porque tal vez Dios se mueva a piedad y se levante este individuo y reconozca que falló a Dios y no a los hombres. Pero cuando él estaba en su apogeo, estaba en pie, toda la gente, la multitud decía, hasta mi padre decía, ese hombre es reacio, pero cuando él habla, algo se siente, decía. Lo que se sentía era la misma gracia del poder del Espíritu de Dios, hablando en boca de su siervo. Entonces, pero esa mala racha botó la imagen y botó a millones. ¿No será que muchos ministros de fama han servido de tropiezo para miles? La pregunta del siglo, ¿sentirán ellos que por su culpa se han caído muchos de la gracia y han de ir a Dios a pedir misericordia? ¿O qué estarán haciendo esta clase de ministros? ¿Sabe? Como que lo oigo aquí, pero murmullo, que han de decir, ¿cómo que yo les dije que pecaran? ¿Acaso yo los llevé a que pecaran? No lo llevaste. Pero por tu infidelidad al Señor, por tu desobediencia al llamado del Señor y tu caída de la gracia de Dios en la ambición que entró en tu corazón a tener dinero, fama y gloria del mundo, eso sirvió de tropiezo. No los jalaste a que se fueran a pecar, pero tu mal ejemplo los hizo caer de esa gracia. Eso significa que tú, en vez de ser heraldo, en vez de ser una puerta de bendición, has venido a ser una puerta de maldición. Vuélvete a Dios, levántate, reconoce tu falta, reconoce tu pecado y ve a Dios para que te levante, te libere y te perdone de nuevo tus pecados. Y si puedes ir a esas masas que por tu mal ejemplo y tu forma de vida serviste de tropiezo y puedes ir donde ellos a pedir perdón y disculpa, hazlo, porque habrás ganado un alma y habrás cubierto multitudes de pecados por esa acción que vas a hacer. Dios no nos manda a servir como ministros de tropiezo. Hoy antes de venir me salió una noticia que me dio lástima. Un personaje, un pastor, está en manos de los jueces. Y repito, caer en manos de las autoridades terrenales, eso es durísimo, porque ellos son el mismo diablo, porque no tienen el temor y la voluntad de Dios, porque ellos no creen en la existencia de Dios. Y cuando tú les dices que sos pastor, pero mira, ¿cómo es que dices que sos pastor? ¿Y a dónde está tu Dios que no te pudo guardar de esto? Es mejor no mencionar que somos hombres de Dios. Mejor aceptar nuestros errores y nuestros deslizones que hemos dado. Y a mí me duele tocar de esto porque yo no soy inmune, hermano. Todavía no sé cuántos días o años Dios me pueda dar de vida en esta tierra. No te vayas a dormir, Elizabeth. Ya estás buscando el estirito ahí. Y mire, y es bien delicado como ministro, hermano, estar tocando esos puntos. Pero en lo secular, nadie en California ni en mi país me puede señalar de esto y lo otro, no. Porque todavía por la misericordia Dios me ha guardado. Pero estadísticamente en California la mayoría de ministros que están aquí, la mayoría son adúlteros y son recasados. Pero ahí está la gente tranquila porque les están sobando el pecado, ya no lo pueden señalar. ¿Por qué? Porque mientras tú no te levantes de esa condición espiritual, porque el que ya adulteró, su deseo es ir de vuelta a adulterar.
Y el que ya se divorció, su deseo es dejar a aquella mujer y volverse a casar y seguir como ministro. Dios no quiere esa clase de ministro. Dios no quiere esa clase de obreros. Dios no quiere esa clase de hombres. Dios quiere hombres idóneos, fieles, no dados al vino, no pendencieros, marido de una sola mujer, dice Pablo a Timoteo y a Tito. Pero ¿cómo van a estar predicando si ya son 2 o 3 veces casados? ¿Y qué enseñanza más pueden dar a los miembros? Está duro, ¿va? Como administradores hemos deshonrado los ministros del siglo XXI. Mi respeto para los de la iglesia primitiva: Pedro, Pablo, Juan, Bartolomé, Mateo, Marcos. Mi respeto para esos ministros del siglo I. ¡Qué silencio! ¿No será que usted ya quiere dejar a su media toronja, le iba a decir naranja o toronjo? ¿No será que ya quiere dejar a su media toronja usted, hermanita? Y usted, hermanito, ¿no será que ya quiere dejar a su media naranja? Mire, hermano, cuando yo veo la biografía de los hombres de la iglesia primitiva, la del siglo después de Jesús, fueron hombres idóneos, hombres ejemplares. Y no crea que no se rozaban con las mujeres. Claro, si ellos tenían la libertad, pero ellos no pecaban, porque ellos amaban a Dios sobre todas las cosas. Y hoy los ministros modernos, en vez de amar a Dios sobre todas las cosas y tener temor a Él, han amado más las viandas, han amado más el mundo, han amado más el dinero. Y por eso es que están en decadencia la iglesia verdadera. Yo no me sorprendo del Vaticano que ahí hayan violadores y todo eso. Si allí no está Dios, la Biblia literalmente dice que es sinagoga de demonios. Y sus ministros no son ministros de Dios, son ministros del diablo, le guste o no le guste. Pero Pablo no está hablando con esa clase de gente, está hablando con los que ya tenemos el conocimiento de la palabra, el conocimiento del reino de Dios, el conocimiento de la mente de Dios. Con eso está hablando Dios, que ya no hagamos inmundicia en la casa de Dios. Porque ya lo vimos en capítulo 4 de 1 de Pedro, verso 18, donde dijo el apóstol Pedro: si el juicio no comienza primero en casa. ¿Me entiende? Está duro, hermano. Entonces, si no nos detenemos como ministros, hay ministros aquí de muchos concilios donde yo he ido, y gracias a Dios que ya no me invitan, porque son tan descarados estos ministros, hermano, que tienen a la concubina a la par y a la mujer pasmada a otro lado. Y presentan cara de piedad, de santidad. Y de piedad y de santidad ni la conocen. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro ahí en el capítulo que le dije? Si el juicio es necesario que el juicio de Dios comience en el mundo. ¿A dónde? En casa. ¿Y a dónde es la casa de Dios? En el santuario. ¿Cuál es la casa de Dios? Tu vida, mi vida. Dios le plació que usted y yo seamos templos vivos para Dios. Usted y yo somos la casa del Dios vivo. Gloria a Dios. Si la casa que es de Dios, tu vida y la mía, está sucia, desordenada, hay que tener cuidado, porque el juicio de Dios no va a comenzar con los de afuera de la sociedad, va a empezar en la casa de Él. Y por eso que hay muchos que ya cojean, y hay otros que ya están medios moribundos. Nos falta que le pongan un poquito de limoncito y
Ahí llegaste, mis flores. ¿Me entiendes? Porque el juicio de Dios es verdadero. Lo que pasa es que a muchos les tolera la gracia de Dios. A otros de un solo, mira, le aprieta el buche como gallina culeca. Su nombre. Ya los veo tensos los de este lado. Ahora que andan de mujereros pirulinos. Gloria a Dios. Mira, hermano, es bien delicado. Uno como pastor se da cuenta de muchas cosas. Y a veces uno como pastor solo le conviene callar. Y en veces yo que soy tan trompudo que no me quedo callado. Mira, hermano, aquí hay hijos de nosotros que han violado jovencitas y están como nada. Y no dice, perdóname, Señor, ya no lo voy a hacer. No, ellos lo ven normal. No. Una relación fuera del matrimonio es violación y es pecado ante los ojos de Dios. ¡Qué silencio! Hasta trompudo lo veo. ¿Están vivos? Ah, vaya, pues cambie esa cara de limón y póngase la cara del gozo de la salvación de Cristo. Gócese, iglesia, dele palmas a Dios. La boca esa cara amargada y póngase la cara de Cristo. Si usted como pueblo está haciendo eso, no lo puede aplaudir porque es pecado. Y como ministro lo está haciendo, no le puede decir sígalo haciendo, no, déjelo. Porque si lo sigue haciendo, tarde o temprano, Dios en ese llamado que le ha hecho, le va a poner la vara. ¡Qué silencio! Pero decía Pablito, oiga, qué bonito con ejemplo de Pablo. Yo en muy poco tengo de ser juzgado, dice, por vosotros. ¿Y por qué? Ya tocamos el punto. Que Dios nos guarde de llegar a eso. Que Dios nos proteja. Y lo que hay que ordenar y pedir a Dios perdón, hagámoslo. Porque es mejor humillarse. Cristo lo dijo, hermano, que el que se humillaba delante de los hombres, Él lo iba a exaltar delante de los santos ángeles de su Padre. Yo mejor prefiero humillarme aquí para que allá el Cristo de la gloria le diga, Padre, esta y este desierto me fallaron, pero reconocieron que yo era su Señor y que yo era su Salvador y me pidieron perdón, perdónalos, Padre. Aquí están, mirad, aleluya. Los ángeles en línea, la vez y pase el hermano Anacleto de la tierra que fue fiel. Y los ángeles, aleluya. Usted, aquí usted no se hace la idea que los ángeles van a estar recibiéndolo. Así lo dice la Biblia. Lo que pasa es porque usted no lee. No, yo quiero que mi marido esté ese viejo barrigón. ¿Para qué, hombre? Si ese viejo flaco, ¿para qué? Mejor que estén los ángeles y digan, entren benditos de mi Padre, entren al gozo de tu Salvador, aleluya. Esa bienvenida Dios la dará a los fieles de la tierra que la obra de Dios la hicieron con amor. Que no fueron hallados infieles, sino fieles. ¿De cuáles somos ustedes, los fieles o infieles? Fieles. ¿Ah? Fieles. Y ni aún, dice, yo me juzgo a mí mismo. Claro, Pablo tenía la osadía porque él era un hombre intachable de ejemplo. Pero veremos hombres como la biografía de Pablo hoy en día. Fíjese, hermano. La biografía, ahí está hablando. Él se está poniendo ahí de ejemplo. Su biografía está poniendo. Yo muy poco tengo de ser juzgado por vosotros, pero ni yo mismo me juzgaría. Pero hoy en día, hermano, yo creo que de esos hombres ya no vemos. Mira, hermano, hay ministros que golpean hasta el día de hoy a sus esposas. Y cuando se ponen al púlpito, enfrente del ministerio del púlpito, si son una cuajada para predicar,
orar y Dios te va a bendecir tu entrada y tu salida. Y no te preocupes que la presencia de Dios irá contigo. Eso es fácil decirlo. Eso es fácil. Que vaya Dios a cumplir eso es otra cosa. Porque su palabra dice que en ministros que están sucios por el pecado, Dios no puede morar. Dios no mora en vasos sucios, porque Dios hasta el día de hoy es santo, 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 para gloria de su nombre. Y demanda primero por los pastores y después para la iglesia santidad. Así de sencillo. ¿O no? ¿Cómo estamos? ¿Limpios o medios limpios? Ay, ya oye unos allá atrás, unos puidos. Aunque no lo crean, hermano, hay ministros hoy en día, aquí en todo el mundo, que golpean a sus mujeres. Sí. Yo conocí a varios. A uno bien famoso de aquí de Los Ángeles. Antes era árbol de vida. Y una familia que yo los frecuentaba seguido, porque yo fui una vez, 2 veces a predicar ahí. No, pastor, ¿y usted cómo tiene ese cinismo? Dije, tal vez se enderezca el de arriba. Oiga, ¿cómo le dije yo? Tal vez se enderezca el de arriba, le dije. Porque la última vez que sacudió a su hijo. Yo no sabía que era su hija la que estaba arriba. Le digo yo, oiga lo que le dijo Dios. Porque yo soy santo, le dijo. Y no estés tocando lo santo que soy yo cuando tú estás en pecado. A ese pastor y su mujer se retorcieron, hermano. Cuando yo me vine a dar cuenta que era su hija, cuando me dijo, usted sabe quién le dio la profecía. Disculpe, no fui yo, fue Dios. Y si no le gusta, le vaya a ponerse a cuentas con Dios. Y ese hombre me dijo, esta familia, si ese hombre viera a la mujer, a su propia esposa, la que es pastora, en vez se la tiene en llave, pastor, me dice. No la deja salir y hasta la golpea. Bueno, demandémoselo a Dios, le dije yo. Demandémoselo a Dios, porque si este burro ya no cambia, mucho menos lo va a cambiar otro, ¿no? Así de sencillo, hermano. Porque si Dios, el Salmo 27, 127, usted lo ha leído. Si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. ¿Cuáles son los edificadores? Los ministros, los hombres, los que Dios le ha dado su obra para que la cuidemos, para que la amemos, para que andemos en obediencia. Pero si estos edificadores, administradores están sucios, ¿cómo van a edificar y van a cambiar? Si Dios no mete su mano, no hay un cambio. Entonces, por eso hay que pedir a Dios ojos de águila. Porque el ojo de águila a lo lejos ve la presa y vámonos. Entonces usted y yo tenemos la necesidad de tener ojos espirituales de Dios para discernir si está Dios o no está Dios con ese hombre de Dios. ¿Qué dice él que es? ¡Qué silencio! ¿No será que usted sigue a varios por el Facebook? Live. Ay, este es mi pastor favorito. Usted no sabe la biografía de él, no sabe su pasado, no sabe su intimidad, hermano. Porque muchos solo los vemos trajeados y son una cuajada. Solo eso es lo que usted ve. Pero usted no sabe más allá. Pero el Señor, que lo ve todo, hay que ir a Él, decir, Señor, eso en realidad lo vive. Lo que Él está hablando, Él es ejemplo. ¿Me entiende? Entonces, ahí es donde Pablo le dice, yo, fíjate qué terrible, ni aún yo me juzgo. Porque Pablo no mire, si dice la Biblia, la historia, y también la Biblia lo registra a los que leen la Biblia, ¿sabe? Pablo, él con orgullo decía, ni una hermana de entre ustedes he tomado para mujer para mí. Y tengo derecho como los demás apóstoles. Mire qué terrible. Ni mujer le habían dado los bandidos.
está soltero ya siente que el Metrolín lo dejó. No, hombre, no se preocupe, hombre. Que si lo dejó el Metrolín, la burra lo va a alcanzar, hombre. A su nombre. Bendito. ¿Me entiendes? Y él decía, yo con mis manos laboro en el día. ¿Sabe su trabajo cuál era? Su trabajo era hacer casas de campaña. No, mejor si Pablo estuviera, todos pasaban en las montañas, en Big Bear, allá en Freezy Park, en Sequoia. Son los cristianos veraneros hubieron. Gracias a Dios que Dios ya se lo llevó a Pablo y ya no hay. Pero este hombre, oiga, en el día trabajaba, pero en la noche trabajaba para el reino de Dios. Y él con orgullo decía, yo no tengo igual que los demás apóstoles el mismo beneficio, pero no me aprovecho de ustedes, les decía. No, mejor. Y veo que aquel bandido, el pastor, donde estaba, mire. Aquí es duro de matar, pero allá era pasmado y era tirador de billetes. Aquí para sacarle $5. ¡Ay, pastor! Y allá solo el pastor se le acercaba y le decía, hey, Jorgito, ¿me puedes ayudar con? Ah, sí, pastor. Quizás era para que dijera, Julano es bueno para esto, que está soltero, ¿quién se queda con este indio? Quizás decía. Y ninguna la quería el indio. ¿Me entiendes? Donde tienen que ser generosos son duros. Y donde tenían que ser duros eran bocaratas. Mire, ese pastor, ¿cuánto te debió? Habrá sin miedo. Y nunca se lo pagó. Solo con mentiras lo llevaba. Yo mejor, para acercarme a Jorgito, yo no le voy a decir prestarme, porque si yo que vivo para Dios y no le puedo pagar, eso, óiganlo, se ve sencillo. Lo primero, peor si es agarrado igual que la India amarilla. Le estoy poniendo un ejemplo y le digo, hermano, présteme $100, se los voy a pagar en tal día. Y ponga a imaginar que Dios no me dio la bendición para pagarle esto. Y yo me hago el loco cuando lo veo que viene a la iglesia. O sea, lo primero que le va a tirar el diablo, el primer dardo. Y es tu pastor. Así es. Y mira qué sinvergüenza es. Y no te paga. ¿Estoy hablando con la verdad o con la mentira? Es la verdad. Por eso es que al hombre de Dios no le conviene meterse en negocios ilícitos. ¿Qué es un negocio ilícito? Andar prestando a medio mundo y a nadie le paga. Exacto. Así es. Porque ya no es él el que está siendo pisoteado. Sobre él está el nombre bendito de Jesús. Y ese mal hábito de ese obrero sirve de tropiezo a los demás. ¿O no? Sirve de tropiezo. Entonces, espero en Dios no acercármele a ustedes, hermano, présteme. Que sé que a muchos no puedo. Este es usurero, mire. Este sí es de los buenos usureros, mire. Ay, y que no me le he acercado nunca, ya que me le acerque ya estoy fichado con el 10%. Perdónalo, Padre. A su nombre. Hoy, hermano, como ministros de Dios, tenemos que cuidar el ejemplo a dar a los demás. Porque de mi buen testimonio depende que la gente crea hasta el día de hoy en Dios. Sí, mire, si la iglesia no ha sido destruida por la misericordia de Dios, pero la mayoría de ministerios damos lástima. Hay ministerios que para entretener a los miembros y que no se vayan, ¿saben qué hacen en cada evento especial? Llevan payasos, llevan piñatas, llevan música que ni de cristiana no tienen nada, son más mundanas, hermano. Pero allí está la gente entretenida. Pero esa clase de ministerio no es aprobado por Dios, porque Dios, el ministerio que entregó a los hombres, es un ministerio de equidad, de justicia, de verdad y de santidad. Que el miembro que le entre al reino del Padre entienda que el reino de Dios no es juego ni juguete. Que
Pero eso hacen los ministerios diferentes. Antes de que Dante Dever llegara a donde está, en River Plate, que aquí es donde está en Arena en Santana, antes de que fuera el hombre más famoso ahorita, es el más famoso de todo el mundo, hermano, por si usted no lo sabe. Porque hasta Nayib Bukele creo que le besó las patas y lo llevó a que orara por él. Antes de que este hombre esté donde Dios lo tiene, en el River Plate de Argentina, el estadio de Argentina, él dijo: si los mundanos y el mundo entero tiene, oiga, circos pagando donde entretener a las multitudes, también la iglesia evangélica necesita tener también circos. No, váyanse al diablo. La iglesia no es para entretener a los pecadores. La iglesia es para decirle al adúltero que ya no adultere, al fornicario que ya no fornique, al ladrón que ya no robe, al que mata que ya no mate, sino que Cristo murió por ellos y que los quiere sacar de esa vida de pecado. Y cuando este hombre empezó a decir que también la iglesia necesitaba circos y payasos y animales, empezó a subir la mayoría de gente, unos como ovejas, otros como, usted hágase la idea. Y toda la gente de los que estaban alrededor, los que se supone que iban a darle alabanza y gloria a Dios, empezaron a gritar y a darles palmas. ¿Qué hizo Nerón? Por si usted no lo sabe, su imperio de Nerón y el imperio de Augusto César ya estaban casi en quiebra, porque todos los querían matar porque no eran honestos. ¿Y sabe qué inventaron estos emperadores? Hacer 7 días paganas en el circo, lo que hoy conocemos como estadios. ¿Y quiénes creen que iban a ser los animales? Los cristianos. Les ponían el cuero de los diferentes animales encima para que los tigres y leones, cuando salían de abajo de la tierra, se lanzaran contra ellos. Digamos que lo que Dante Dever, el gran ministro que hoy conocemos, por misericordia donde Dios lo tiene, eso dio a entender. Recordó el suicidio de Nerón y de Augusto César. Pero la gente, porque no tiene la mente de Cristo y los ojos espirituales, todo lo ven normal. El verdadero ministro, repito, no es llamado a entretener a las masas. Somos llamados a decirle al mundo entero que por la desobediencia y el pecado que el hombre practica a diario, está el mundo como está. No hay respuesta, hay salud, hay liberación todavía, sí, cuando los hombres, empezando la iglesia y los pastores y después la sociedad, se arrepientan y le digan a Dios: hemos pecado contra ti. Esa es la solución y esa es la salud para la humanidad. Fíjese. Entonces, no se puede, como ministros, la mayoría, la sociedad dice: no, yo ser como no quiero. Yo le dije, un varón me dijo, una familia me dijo una vez: mire, el dueño de esta casa es pastor, me dice, y mire, híjole, sus problemas personales a mí no me los cuente. Usted sabía que era cristiano y usted sabía que él era pastor. Si ustedes no se han entendido, vaya a Dios, pero no me los cuente a mí, porque yo no soy quien para irme a poner en medio de ustedes y decir pam, pam, pam. No. Él sabrá cómo saldrá con Dios y usted sabrá cómo saldrá con él también. Yo no sé. ¿Por qué, hermano? Por eso es que yo le digo, como servidores y administradores de la obra de Dios, hay que tener un especial cuidado. ¿Cómo conducimos esa obra y cómo nos conducimos nosotros en esa obra? ¿Está bonito o no? Amén. ¿O ya se quiere ir? Fíjese, cuando a usted los empiecen a señalar,
Si no es verdadero lo que están diciendo de usted, no se preocupe. Amén. Así es. Pero lo que están diciendo de usted es cierto. No se ponga de tú a tú. Vaya a Dios y dígale: Padre, te fallé, pero haz misericordia de mí, que todo lo que será levantado por mi mal fruto y por mi pecado, te pido que me hagas justicia y hagas en mí los cambios. Amén. Para que todo eso que ha venido encima de mí no sirva más de tropiezo para mí, mi casa y para los que me conocen. Aleluya. Esa es una oración más sabia y más eficaz. Porque aunque de nada tengo, dice el verso 4, mala conciencia. Mire qué bonita la vida de Pablo. Digamos que en él no había mala conciencia. La conciencia, él se sentía puro, se sentía limpio para hablar con libertad de esto. Usted, como miembro de la iglesia y como ministro del reino de Dios, tenemos que tener una conciencia limpia. ¿Qué es una conciencia mala? ¿Qué entiende usted por una conciencia mala? ¿Qué entendemos? Malos pensamientos. Eso ya es lo físico, los deseos de la carne. No, una mala conciencia en el reino. Hablar mal del hermano. Eso está destruyendo el reino. Cuando usted es libre de esos pequeños ejemplos, usted con libertad tiene la facultad para que cuando le toque un privilegio, usted se suelta. Porque no hay nada que le empiece a señalar. Pero si su conciencia es mala, ahí usted no tiene la soltura. Porque el mismo Señor, con su espíritu y con la palabra que usted va a empezar a enseñar, lo está acusando, lo está señalando. Jesús lo dijo claro. 8:42 de Juan, el Evangelio de Juan: yo no juzgo a nadie. Mis palabras que habéis oído, dijo, ella os juzgarán en aquel día. Oiga, qué terrible. Digamos que usted no necesita tener a un hombre que le, si sos esto, sos lo otro, mirá, me llevaste la vaca y no me la trajiste. No, la misma palabra del Señor no va a empezar. Aleluya. Así es. Entonces, hay que mejorar. Primero, como ministros del Evangelio. Segundo, como servidores del reino de Dios. Ahí ya va toda la iglesia. Hay que mejorar. Hermano, préstame esto, y eso prestado nunca llegó. ¡Ah, santo! ¿Me entienden? Amén. Entonces, Pablo decía: yo no tengo mala conciencia. No por eso, dice Pablo, soy justificado. ¿Qué significa no soy justificado? Que como ministros no somos personas. No sé si ha oído, voy a meter un poco a los senadores y a los políticos de nuestros países. Ellos tienen una palabra que usan, el cuero o el güero, que son intocables cuando están en el puesto como diputados, etcétera. Ellos pueden robar, ellos pueden hacer de todo y nadie los puede llevar al tribunal porque ellos tienen una sobreprotección por la ley que están ellos ejerciendo, aunque sean corruptos. Pero como ministros del Evangelio no tenemos nosotros esa doble cobertura, en el sentido de que no vamos a caer. No, por eso hay que tener un especial cuidado, porque el único intocable es el Señor. Pero los ministros de la tierra que sirven al Señor no somos intocables, porque sí podemos ser tentados y el enemigo nos va a tentar, nos va a tocar, y por eso, para no caer, hay que decirle a Dios: guárdanos, guárdanos, ayúdanos a ser temerosos. Mire, es que el temor es la base de honrar a Dios. Así es. No es lo que tú tienes, es lo que no tienes, es lo que Dios te hace no fallarle. Porque el que tiene en abundancia, hermano, ella ni se acuerda de Dios. Sí. Yo conocí un loco que hoy ese anda más loco que la cabra de Heidi, hermano.
Aquí yo lo conocí libre de tatuaje, me anda todo tatuado, porque dice que es normal. Y eso no es normal. La cultura diabólica de la sociedad es que ve los tatuajes como un deporte. No, el tatuaje es símbolo de muerte, de desobediencia y de abominación a los ojos de Dios. Digamos que si la sociedad tuviera al Dios vivo y verdadero, pensaran diferente, actuaran diferente y tomaran decisiones diferentes. Pero ¿quién va a conducir a esa sociedad que se vuelva a Dios? Usted y yo. ¿Con qué? Con ser fieles y tener buen testimonio. Ahorita tengo 40 minutos de prédica. Ya vamos a terminar. Faltan 10. Todo el capítulo hasta el verso 21. Amén. Gloria a Dios. Porque, verso 4, ahí nos quedamos, ¿va? Sí, amén. Ni por eso soy juzgado, pero el que me juzga, dice, es el Señor. Repito, cuando se levante algo contra ti o contra mí y no es aquello, usted no haga nada. Usted no abra ni su boca, no ande diciendo, es que es mentira, pastor, es que es mentira, hermano, es mentira, servidor. Usted y Dios lo saben que no es así como andan diciendo. Usted no le diga a medio mundo, no se justifique, deje que Dios lo justifique. Porque cuando no es aquello, el que se levanta, aquella falsa, con él vendrá de repente la ira de Dios. Porque Cristo dijo, ay de aquel que levante un falso. ¿Lo ha leído el capítulo 5 de Mateo? ¿Va? ¿O no lo ha leído? Oye, esta Judía está con sueño, está callado. ¿Será que el hermano, el esposo le ha dicho, hey, no le eches pólvora a los cultos porque allá? ¿Y porque hay hombres que en los privaditos le dan unos? Ajá. Gloria a Dios. Digamos que si el Señor es el que te va a juzgar, no te preocupes lo que digan los demás, pero seamos ejemplo. Amén. Así es. Porque el ejemplo botará ese mal testimonio que se ha levantado contra usted. Así es. Gloria a Dios. Entonces, sigamos. Así que no juzguéis nada antes del tiempo. O sea, no sé si ha oído usted. No, siervo, si es cierto eso que están diciendo. Mire, usted se adelantó al 100 por 1, hermano. Y aquí Pablo dice, no se apresuren a dictaminar algo. No, háganlo pasivo, tómense el tiempo, consulten al Señor para si es cierto o no. Ustedes no hagan nada que sea Dios mejor que dé ese dictamen de salud o de corrección, de disciplina para X personas. Pero no. Y fíjense que hay gente que aunque no estaba en ese enrollo, no, sí es cierto, sí. Y viera, siervo, son tan alcanzativas que al hombre y a la mujer lo engañaron, lo embobaron y creyó. Hay muchos ministerios, hermano, muchos pastores que tienen arriba en los ministerios en pecado, solo porque les tiran bajo diablo una bonita ofrendita, Ajá. unos diezmos bien jugosos. Santo. El reino de Dios no es de transeros ni de transeras. Amén. Así es. El que está en pecado, que se siente, se ponga cuentas con Dios, que la sangre del cordero lo limpie, y en el tiempo de Dios, que sea Dios que lo levante. Pero con ofrendas especiales o con diezmos especiales, en este lugar no se puede. Pero hay ministerios que así trabajan. Dice, solo le digo, fíjate que ahí va, siervo. ¿Cómo se lo mando? ¿Por celo o por reggaetón? Como sea. ¿Me entiende? Entonces no nos apresuremos. No, siervo, y para que tiene a un lado, mire que no sé qué, y que no ve que deje que sea Dios que haga lo que tiene que hacer. Amén. Amén, hermanito. Yo pensé que estaba diciendo ya.
hasta que venga el Señor, en cuanto aclare también lo oculto. En otras palabras, para Dios no hay nada que se esconda. Nada. Todo lo conoce, Ajá. lo pequeño como lo grande. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hasta que el Señor se manifieste al mundo, entonces sacará lo oculto de las tinieblas. ¿Cuál es la tiniebla? El mundo de pecado. Pero usted que está en el mundo de la luz, en el reino de la luz, ¿qué le va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios con los que estén en el reino de la luz? ¿Los va a juzgar igual que los que están en el mundo de las tinieblas? No, porque Dios no es injusto. En la tierra todos se ahogan. Un ejemplo, viniera una inundación, aunque usted sea cristiano, Dios lo puede salvar, pero a otros se los va a llevar juntamente con los inconversos. Y ahí es donde la gente, y no decía que era cristiano pandereta, es que eso no significa que no vamos a pasar igual que los que no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque la sección Dios la va a hacer cuando estemos en su gloria. El que recibió a Cristo a la derecha, el que no le recibió a la izquierda. Cristo lo dijo: las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Así de sencillo. ¿Qué es usted, cabrito o oveja? Usted sabrá. Usted sabrá. Aleluya. Y manifestará las intenciones del corazón. Entonces, dije, cada uno recibirá, ¿qué es alabanza? Su premio. Cuando seamos sabios y nos conduzcamos mejor en esta sociedad, como iglesia y como ministro, creo que Dios va a hacer algo. Y no lo que usted y yo queremos, va a hacer algo como Él ya lo tiene estipulado. Entonces, no esperes alabanza del pastor que te diga: ¡hey, qué cachimbón, qué bueno eres! ¡Hey, mujeres, eres una cuajada! No, deje que Dios la vaya levantando. Amén. Y diga: aquí mantente. Pero no te vayas a llenar de vanagloria. Ay, que yo soy la mejor mujer de ese ministerio y por eso es que me tome en cuenta el pastor. No, manténgase mejor ahí calladita, para que Dios la ponga en alto en la alabanza de su exaltación. Usted y yo tenemos algo grande que vamos a recibir: corona de vida. Y en esa corona de vida viene la corona de justicia, llena de perlas. ¿Cómo la va a recibir usted? Con eso termino. ¿Con perla o pelona? No conteste. Hay unos que parecen la calaca y están todos pelones de tanto crack y heroína que se han echado al cuerpo. Unos parecen locos ya hablando solos. Eso ya no es normal. Eso ya son los demonios que están en usted. Dale ofrenda de palmas a Jesús. Sí, porque hay gente que aparenta estar bien cuando andan ya endemoniados. Hablando solo, hermano. Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Ayúdanos a cuidar la obra que has puesto en nuestras manos, como hombres llamados a cuidar tu reino, tu obra, tu viña. Sea usted limpiándonos, renovándonos, santificándonos. Bendice a tu iglesia, Padre. Santifícala. Y que los pastores nos ayuden a ser ejemplos, a ser luz. Y a los que han tenido sus resbalones, sus caídas, y han andado en caminos no de vida, sino de pecado y de muerte, dales una oportunidad más, que se reconcilien contigo y que se despojen de ese deseo de la carne. Hazlos libres. Y a los que estamos en pies por misericordia de tu nombre, ayúdanos a estar preparados, a estar en obediencia, en temor, Señor amado. Que esta iglesia y toda la iglesia a nivel de la tierra nos ayudes a tener buen ejemplo a los demás. En el nombre maravilloso de Cristo te damos la gloria, Señor, y la alabanza por siempre. Tú eres un Dios fiel, un Dios grande, un Dios verdadero. Bendice, Señor, a tu iglesia, el cuerpo de Cristo a nivel general.
a las iglesias pequeñas, a las medianas y a las grandes. Envía tu voluntad y el temor al corazón de hombres y mujeres que somos el templo y la iglesia del cuerpo de Cristo. Gracias te damos, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos fortalezca y nos guíe siempre a toda justicia y a toda verdad. Bendice el esfuerzo de cada hermana, de cada hermano. Ayúdanos a ser esforzados, valientes. Esperamos, Señor, en tu misericordia. A los que están pasando tribulación, prueba, los que están pasando, Señor, persecución, los que están pasando procesos de muerte, Señor, por diferentes enfermedades, sea usted teniendo el control y gobernando al mundo y a la sociedad, y haciendo misericordia de los que usted estime hacer misericordia. Desate toda obra de las tinieblas, desate toda pandemia, todo virus, todo cáncer, toda leucemia, todo osteoporosis, toda enfermedad renal, Dios mío, toda enfermedad de los pulmones, del corazón, del cerebro, del hígado, Señor, del páncreas, Dios amado, del esófago, Dios mío, sea usted limpiando el cuerpo y sanándolo para tu gloria en Cristo Jesús. Que el brazo poderoso suyo se extienda a favor de los necesitados de la tierra. Lo creemos, lo recibimos y te damos gracias y gloria, Señor. Esta iglesia te da alabanza y te da gloria, porque tuya es, Señor. Reparta liberación y sanidad para tu gloria, Señor, en Cristo. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.